Vamos corriendo, corriendo. Buenos días, y como ven, iba a hacerles la introducción en Verona, pero me tocó salir corriendo porque casi me deja el tren. Y ya después de un poco más de 3 horas de viaje, estamos acá en Venecia, Santa Lucía. Y hoy nos vamos de carnaval porque estamos en los carnavales de Venecia. Por eso estamos acá en esta ciudad nuevamente. Así que los invito a que me acompañen hoy en esta aventura del Festival de las Máscaras acá en Venecia. Bueno, y así comenzamos con este festival, con este carnaval de Venecia. El carnaval de Venecia es una fiesta que se celebra cada año y siempre coincidirá para que termine justo el día antes de la Cuaresma, es decir, el día antes del miércoles de ceniza. El festival es conocido por sus máscaras elaboradas. Bueno, y como pueden ver hay muchísima gente, y eso que está muy temprano, no me imagino más tarde cómo va a estar esto. Quería comentarles que si quieren ver el video donde indico cuánto cuesta el tren, cómo venir hasta acá, cuánto vale el vaporetto, cuánto vale el hospedaje, por acá te dejo la descripción para que vayas a ese video y lo veas, porque hoy estamos es de carnaval, así que sigamos. Bueno, y acá los que queremos ir al festival nos toca formarnos en una fila. No sé cuánto se irá a demorar para entrar allí. Vamos a mirar. Bueno, y después de un control de seguridad allí pequeño, que no dejan entrar latas ni vidrios, ya pudimos pasar a lo que es el Festival del Agua. Menos mal madrugamos porque no me imagino la fila cómo se irá a poner más tarde. Durante el siglo XVII, el Festival Barroco ayudó a salvar la imagen prestigiosa de Venecia en el mundo. En 1797, Napoleón Bonaparte, durante su ocupación sobre Venecia, prohibió los festejos del carnaval por temor a que se generaran conspiraciones. El carnaval de Venecia alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII, cuando muchos aristócratas de diferentes lugares visitaban Venecia, siendo lo más normal que los príncipes y nobles se escaparan a disfrutar durante algunos días o incluso meses de las festividades. Sin embargo, el carnaval fue prohibido por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, y ese fue el festival sobre el agua de Canarello. Canarello es el canal. Y quiero que miren este callejón por donde ando. Miren el ancho del callejón. Es demasiado estrecho. Prácticamente 2 personas no caben por aquí. Bueno, y acá seguimos experimentando este segundo día de Carnaval de Venecia. Ya en un momento les hago mis precisiones de lo que me ha parecido este carnaval. Hoy miles de visitantes acuden a Venecia en estas fechas para admirar los espectaculares disfraces de quienes invierten miles de euros para lucir como una estrella durante algunos días del año, o solo para mezclarse entre la gente y perderse por las callejuelas de esta ciudad única. Los disfraces son trajes de épocas del siglo XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un cuadro. La gran mayoría de los turistas no se disfrazan o se limitan a llevar una máscara o antifaz, comprado en las miles de tiendas y puestos callejeros que abundan en Venecia. El objetivo de la mayoría de los visitantes es ver Venecia en carnaval y hacerse fotos con los mejores disfraces.
cosa de birra? Il bagno schiuma. È un bagno schiuma che praticamente parte da una base solida, lo sgolisce per l'acqua e tiene un sacco di schiuma. Ah, ok. Ma guarda, inutile che mi riprendi perché la cosa più importante è il profumo. Es solo El profumo. Esatto. Ok, grazie. Se dice que el carnaval empezó por una victoria de la República de Venecia contra el patriarca de Aquileia en 1162. Por la alegría de esta victoria, la gente se aglomeró en la piazza de San Marco, y si bien su origen puede estar en el siglo XI, el carnaval de Venecia fue oficializado cuando Christopher Tolive, secretario principal del Dux de Venecia, se lo planteó a las autoridades en 1296, con el fin de que hubiese contacto entre las clases altas y las bajas. Entre otros motivos, el Dux le da su aprobación ese mismo año. Bueno, y finalmente llegamos a la Plaza de San Marcos, y una de las actividades principales que se hace acá en pleno Carnaval de Venecia es venir a la Plaza de San Marcos, porque acá vienen todas las personas que están con esos trajes, impresionantes trajes que son del siglo XVII, venirlos a buscar, venirlos a mirar, venirte a tomar una foto con ellos. Esa es como la actividad principal acá, llegar aquí a esta Plaza de San Marcos. Y hoy nos está acompañando un día excelente, no está muy frío, está el sol radiante. ¿Qué más le podemos pedir? Y acá a mis espaldas pueden ver que están preparando todo acá en la Plaza de San Marcos, porque el 15 empieza el concurso de máscaras y el 16 hacen un evento acá que se llama el vuelo del ángel, que es una persona vestida de ángel que la lanzan desde la torre hacia la iglesia. Ese es un evento que lo hacen de 12 a 1 de la tarde acá el 16, que es un domingo.
para quienes me preguntaban en el video pasado que no puse cuánto cuesta montar en una góndola, cuesta 80 euros en el día, 100 euros en la noche, y te hacen un recorrido por todos los canales, los principales, los más conocidos, los más famosos acá en Venecia, y es aproximadamente una media hora. Bueno, y ya culminando este día acá de Carnavales de Venecia, les hago mis precisiones, lo que a mi parecer fue este día de carnaval. Es uno de tantos porque en este año 2020 va desde el 8 hasta el 25 de febrero. Hoy era el día del Festival sobre el Agua. Hice una fila más o menos de media hora para ingresar hacia el sector donde estaba el evento. Después el evento no empezó, pasaron 2 horas allí parado. El evento realmente duró aproximadamente unos 10 minutos y se acabó, y todo el mundo para su casa. Entonces pienso que tanta espera, tanta expectativa para algo de 10 minutos y que realmente no es tan espectacular como estoy acostumbrado a ver las cosas que hacen acá en este país, realmente me decepcionó. Es mi opinión personal, no estoy sugiriendo que no vengan a verlo. Si ustedes quieren venir a verlo, háganlo. Cada cual tiene una opinión diferente. Tenía una expectativa muy fuerte al respecto de ese evento y pues realmente no fue así para mí. Otra cosa que me sucedió fue que fui al restaurante que les recomendé en el video pasado, donde venden una carbonara deliciosa. Pedí una copa de vino y me cobraron 7 euros por la copa de vino, cuando acá en Italia en un supermercado te puede costar 1 euro una botella de vino. Normalmente en un restaurante cuando he comido me cobran 3-4 euros por una copa de vino. Cobrar 7 euros me parece que es un abuso, porque están en el carnaval y todo tengo que decirlo. Si la pasta carbonara es muy rica, no me gustó que abusen con el precio del vino. Quiero ser sincero y comentarles qué es lo negativo que vivo yo en estos viajes. Es mi opinión personal. No sé si a otras personas les pase. Si alguien ha venido a ese festival, por favor coménteme qué tal les ha parecido. Pero dejando a un lado ya eso, todas las personas que están con sus vestidos, es increíble. La ciudad no deja de ser espectacular. La ciudad es increíble. Venir a Venecia nunca será un desacierto. Pienso que si vienes a Venecia en estos carnavales, lo que debes de disfrutar es callejearla, andar por sus calles, mirar las personas que están con sus vestidos del siglo XVII. Esa es la parte que se debe disfrutar de este carnaval. Acá en la Plaza de San Marcos, todos vienen aquí a la Plaza de San Marcos a tomarse fotos, a dejarse en tomar fotos, y esa es la parte que sí te trae gratificación. No me arrepiento de haber venido, a pesar de la espera, no importa. De todas maneras disfruté mucho de esta avenida aquí, muy bonitos los vestidos, increíble el ambiente, muchísima gente. Siempre recomendaré esta ciudad, siempre. Vengan sin expectativa, déjense sorprender. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Dejen sus comentarios, qué tal les pareció, qué fue lo que más les gustó. No olvides suscribirte y hasta una próxima.